Vamos a arrancar hablando por Mancuso. Ayer una jueza de Justicia y Paz dijo que podía quedar en libertad, sin embargo todavía quedan dos procesos pendientes, uno en Barranquilla y otro en Bogotá, aunque su libertad parece inminente. Mancuso en libertad. Si uno lo pone a la luz de todos los delitos que ha cometido, diría, no puede ser. Pero si uno lo pone a la luz de la realidad de lo que está pasando hoy en Colombia, dice, bueno, pues también están en libertad los de las FARC. Él ha pagado más de 15 años de cárcel, se sometió a un proceso de diálogo, pero yo quiero arrancar por esto y poner, digamos, o abrir con esto la discusión en la mesa, porque ayer el expresidente Álvaro Uribe emite un comunicado en el que dice, ¿por qué sí gestor de paz Mancuso y no otros exparamilitares que incluso hoy, después de pagar su pena en Estados Unidos, están en la cárcel? Y dice, las razones tienen más de intención de amenaza política que de paz. Jorge Iván, ¿usted qué piensa de esto? ¿Tiene susto el expresidente Álvaro Uribe de que Mancuso cuente una cantidad de cosas que sabe? Yo creo que, digamos, es por ahí donde habría que meterse. Ahora, ¿por qué Mancuso? Mancuso, según la juez, cumplió buena parte de la pena que le puso Justicia y Paz, y además no olvidemos que la JEP le reconoció que él había jugado un rol importante en el conflicto armado, y entonces, digamos, es en ese contexto. Ahora, el gobierno claramente tomó una decisión política, y en eso tendría razón el expresidente, para que opere como gestor de paz. Ahora, ¿qué opina uno o qué espera uno que haga un gestor de paz? No solo que contribuya a la verdad en la JEP, que contribuya con la reparación, pero que también contribuya, por ejemplo, con el diálogo con el Clan del Golfo. Es decir, si el Clan del Golfo hoy es el paramilitarismo que teníamos en su momento, ¿sí? Ha cambiado en las regiones, ha cambiado en muchas partes, y yo creo que Mancuso podría jugar un papel muy importante en los diálogos con el Clan del Golfo. Ahora, gestores de paz. En el 2009, el expresidente nombró, me acuerdo, a alias Karina, también gestora de paz, para que hicieran las mismas gestiones. Entonces, unos gestores de paz sí les gustan y otros gestores de paz no. Los gestores de paz, sí, pero no así. Pero una cosa, Juana, el Clan del Golfo dice que ellos no reconocen a Mancuso como un negociador en esa mesa de diálogo. No, no sería como negociador, pero sí podría ser. Como negociador, ni como vocero, ni nada, sino que ellos tienen, ellos tienen su propia vocería. Totalmente, pero es importante también que Mancuso, como un agente y un estructurador del paramilitarismo en Colombia, y dada su importancia, sabe cómo funcionan esos grupos bastante bien, y creo que es fundamental también tener esa parte. Bueno, a mí hay una discusión que me parece bien interesante y por la que podemos irnos un poquito, es la personalización del debate por parte del expresidente Uribe. El expresidente Uribe habla de una amenaza, se siente claramente amenazado, pero en ningún momento se le ocurre cómo se sienten las víctimas del paramilitarismo en Colombia, en ningún momento se interesa por la verdad y por escuchar, y yo sé que es un sapo duro de tragar, tal vez para nosotros los urbanos, que no hemos sido víctimas del conflicto armado directamente, pero un proceso de reconciliación y un proceso como el que se supone que avanzaría con la paz total es consecuente con esto que está pasando con Mancuso. Y más allá de preguntarnos a nosotros cuatro cómo nos sentimos o cómo vemos esto, es cómo lo ven las víctimas, ¿no? Si hubo víctimas de las FARC que pudieron sentarse con las FARC y que apoyaban el proceso de paz, acá es importantísimo también saber cuál va a ser el rol y cómo van a estar presentes las víctimas del paramilitarismo y de Mancuso en este proceso de gestor de paz de ese hombre. Pero entonces sí es válida la pregunta, ¿por qué Mancuso y no otros exparamilitares? Pues yo quiero decir primero que no deja de ser aterrador y triste, especialmente para las víctimas, pues que una persona como Mancuso, con esa cantidad horripilante de crímenes encima, pues se lo vaya a encontrar uno almorzando o caminando en un centro comercial. Es triste, es una derrota para la sociedad. Obviamente esto no tiene, digamos, directamente que ver con decisiones que se han tomado recientemente. Esto hace parte, pues, de la arquitectura institucional y de la debilidad histórica del Estado colombiano, pues, que ha sido incapaz de poner este tipo de gente largos años tras las rejas. Ahora, dicho esto, las suspicacias sobre las que habla el expresidente Álvaro Uribe. A ver, estas suspicacias hay que ponerlas en contexto. Esto no está en una caja aislada, ¿no? El gobierno, el propio presidente Petro, ha dicho que estamos en campaña electoral, por absurdo que suene, para 2026. Ha dado paso a la campaña presidencial de 2026. Y es imposible no pensar que el gobierno, pues, no pueda usar o no vaya a usar a una persona cuyo comportamiento garantiza que siga siendo gestor de paz, pues, como una arma política. Usted ya había dado ese argumento y yo realmente no entiendo. O sea, no sé qué tiene que ver la campaña presidencial de 2026
con Salvatore Mancuso, gestor de paz. Pero, ¿cómo así que no por le qué entiendo tiene- la relación. O sea, A ver, si estamos, explíquemela. si estamos- Explíquemela. el presidente Gustavo Petro dio paso a la campaña No, electoral. la Dijo, campaña esta- electoral empieza cuando el Consejo Nacional A ver. Electoral diga que empiece. Dijo, el pacto histórico tiene que seguir en el poder, vamos a hacer lo posible por seguir en el poder. Eso lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Dio paso al ambiente electoral y pues que haya suspicacias con que traigan como gestor de paz a una persona que para mantenerse como gestor de paz tiene que contar con la bendición del gobierno. Pues hombre, esas son si las el gobierno suspicacias. quiere que en otra cosa, persona continúe el poder, va a tener que mostrar buenos resultados en política económica, en política social, en salud. Ojalá la política funcionara así, Jorge. No necesariamente dar buenos resultados. Atar las declaraciones de Salvatore Mancuso a las Y elecciones ganarle a la 2026, oposición. me Y parece un ganarle a la argumento oposición. como Hay, estrambótico. hay un tema dentro de algo que menciona Julio y que una derrota como sociedad, yo no creo que sea una derrota como sociedad, es que se pone en discusión el sistema punitivo, ¿no? El sistema punitivo, su relación con los procesos de paz y su relación con el conflicto armado en Colombia. Entonces, la idea es, vamos a seguir en un sistema punitivo en un país en el que no existe la cadena perpetua, por ejemplo, y se tiene que volver a hablar de eso, y un sector quiere volver a hablar de eso, o vamos a hablar de cómo transitar a un sistema menos punitivo y cómo estas personas pueden volverse factores y pueden traerle algo a la sociedad y sobre todo en términos de reparación. Necesitamos que estas personas que han sido parte activa del conflicto armado en Colombia reparen a sus víctimas y que sus víctimas también hablen y digan cómo quisieran ser reparadas. Creo que esto se está centrando en una discusión política que está dejando de lado lo más importante, que son las víctimas del conflicto armado en Colombia. Aquí a nadie se le ocurriría celebrar que un criminal, un violador, un asesino en serie estuviera en la calle, un delincuente común estuviera en la calle, que eso sería una victoria o algo bueno para la sociedad. ¿Por qué los delincuentes políticos como Mancuso o otros delincuentes políticos? Pues claro que también es una derrota para la sociedad verlos en las calles, deberían estar en la cárcel. Sí, pero ya estamos viendo eso también, digamos, en medio del proceso de diálogo que se surtió con las FARC. Tenemos ahí a los comandantes guerrilleros también en el Congreso de la República. Yo creo que aquí también es muy importante para recoger un poco de lo de todos, la capacidad del Estado y del sistema judicial para contrastar todo lo que diga Salvatore Mancuso, que efectivamente pueda contribuir a la verdad, a la justicia y que no sea esto en realidad una venganza política, porque sí se le siente a él un poco en las declaraciones que ha dado, más allá de si son verdad o no, un tufillo de venganza política porque fue extraditado a Estados Unidos. Pero tenemos que pasar a nuestro siguiente tema y es el tema de la reforma a la salud, con varios elementos que hay sobre la mesa. Uno, que ayer el Ministerio de Hacienda dijo que no hay un aval fiscal. Sin embargo, tenemos que decir que en su momento el Ministerio de Hacienda dijo, cuando se estaba surtiendo el debate en la Cámara de Representantes, que no había aval fiscal, sino un concepto, y que el aval solamente se emite cuando ya se apruebe la reforma a la salud y se sepa cómo está y cuánto es que va a costar. Lo otro es esta carta del expresidente César Gaviria, dirigida a la procuradora, en donde arremete contra el contralor, también pone sobre la mesa varios elementos. Y finalmente, un proyecto, un borrador de resolución en donde el Gobierno Nacional toma el 5% de lo que se destina para la UPC, que es ese pago que se le da a las EPS por cada paciente, y ese 5% se destinaría para montar todos estos equipos preventivos. Lo que muchos dicen es que el gobierno va en camino a implementar la reforma a la salud vía decreto. Julio. Pues sobre el episodio de la resolución, yo creo que es otro capítulo más de la crisis explícita. Ya el sistema está en una crisis financiera gravísima, varias de las EPS más grandes están en dificultades financieras para afrontar con el valor de la UPC la cobertura del plan básico en salud, y ahora el gobierno les va a imponer una carga adicional del 5%, más de 4 billones de pesos, para que conformen unos equipos de atención en salud preventiva. Pues, loable el propósito de la atención preventiva, pero eso se necesitaría más recursos. Entonces, aquí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que la oposición insiste en que se debe hablar, se debe discutir rápidamente este proyecto, pero se va y no hay quórum, por ejemplo, para los otros proyectos. Entonces, ¿cuándo quiere discutir qué proyectos sí quiere discutir la oposición y qué proyectos no? Yo quedo ahí. Yo creo que la oposición quiere hundir Claro. el proyecto. Bueno, más que en realidad estos recursos van es para las, en realidad estos recursos van para las IPS, o sea, los hospitales y las empresas sociales del Estado, que tendrán que conformar estos equipos territoriales. Pero sería interesante, como es un borrador de resolución, que se hablara de una red de atención primaria en el que estuvieran presentes los hospitales, o sea, las
las IPS, las empresas sociales del Estado y las propias EPS. ¿Sabe quién también? Sura, que Claro, es la primera que aceptó porque estar en si esa la transición. actividad, digamos, la acción preventiva es eficaz, eso le va a quitar costo de atención por enfermedades a las EPS. Por lo menos esa es la lógica que nos dice. Eso no es cierto. Esa es la lógica que nos dice. Al Si usted contrario, previene puede aumentar los enfermedades, costos. si usted previene enfermedades, se reduce el No costo hay de la evidencia de atención. eso, no hay evidencia de eso. Volvemos con la mesa ancha y vamos a hablar ahora de la llegada hoy al Gobierno Nacional de Gustavo Bolívar, al Departamento de Prosperidad Social de Alexander López, al DNP y la próxima llegada también de Carlos Carrillo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Con una declaración que nos abre este debate hoy de Gustavo Bolívar en donde dice llegan los petristas pura sangre y que por supuesto alimenta esa discusión de los últimos días de si hay que nombrar activistas, tecnócratas, porque los políticos, hay que decirlo, los que son enteramente políticos lo han hecho mal y han estado sus administraciones también manchadas de corrupción. Juana. Yo le respondería a Gustavo Bolívar, porque petristas pura sangre él, pero que no me venga a decir que, por ejemplo, Carlos Carrillo o Alexander López han sido petristas pura sangre. Carlos Carrillo ha sido súper crítico con Gustavo Petro durante los últimos años, durante la campaña presidencial, pero como la política es dinámica, apenas ganó Gustavo Petro la presidencia, Carrillo se volvió el más petrista, ¿no? Cosa que antes no era. Alexander López es un político que lleva más de 20 años trabajando por este país, trabajando en zonas además de este país bien complejas, así uno tenga desacuerdos con él. Yo he tenido bastantes desacuerdos con él, pero me parece que está muy bien que llegue a Planeación Nacional. En Planeación Nacional es un monstruo enorme con muchísimas direcciones y ahí es donde deben estar los expertos, en esas direcciones de Planeación Nacional, y ahora él llega a aterrizar el plan de desarrollo, cosa que necesita conectar con la población, que se necesita conectar con los territorios y que hay que ser un político con una capacidad directiva para estar ahí. Este cuento que solamente los economistas pueden ser directivos en este país y acceder a altos cargos es lo que nos ha llevado a la mal llamada tecnocracia, que es no expertos, pero economistas supuestamente expertos en todo y en nada. Entonces me parece que este es un buen momento para ese debate. Gustavo Bolívar me parece un pésimo nombramiento. Él debería estar escribiendo telenovelas y no hacer parte de esto, porque él realmente, el DPS, debería estar en manos de alguien como César Giraldo o alguien que tenga esta capacidad que él claramente no tiene. Esto abrió un debate muy interesante entre activistas, tecnócratas, políticos, y dice quién debe llegar a los cargos del Estado. Creo que Moisés Wasserman, el rector del Nacional, lo resumió bien. Dijo, mire, no importa si es activista, si es político, tiene que ser idóneo. ¿Sí? Entonces hay políticos que lo han hecho bien en el DNP. Un ejemplo, Simón Gaviria lo hizo bien en el DNP. ¿Sí? Hay técnicos que lo han hecho bastante mal. ¿Sí? Entonces yo creo que esta es, por ejemplo, en el caso del DNP, yo diferenciaría el caso de Alexander López del de Gustavo Bolívar. El plan de desarrollo ya quedó hecho y tendría que dedicarse a dos cosas: asistencia para la elaboración de los planes de desarrollo por parte del DNP a los entes territoriales y elaboración de políticas públicas a través de una dinámica que ya existe muy consolidada, que son los documentos COMPES. Entonces yo creo que es apenas natural que el presidente cierre su círculo de confianza y esperamos que estas personas sean idóneas, y yo creo que el hecho de ser ni político ni activista los incapacita para hacer una buena gestión. Julio, y los juzgaremos en el ámbito de su Claro gestión. que sí. En todo caso, escuchábamos decir hace algunos días, palabras más, palabras menos, a Jorge Iván González, que estaba en el DNP, que casi que el Consejo de Ministros se convirtió como en un comité de aplausos al presidente de la República. Eso también recae en un riesgo, rodearse de personas que son tan pura sangre. Era previsible la radicalización del gobierno. Bueno, cambiaron a los Gaviria, a los Ocampo, que era, digamos, a la Cecilia López, una apuesta por formar una coalición. Ya el gobierno no es un gobierno de coalición, es un gobierno de izquierda dura, y en ese sentido escoge funcionarios con esa misma línea ideológica, una característica que es preocupante, lo que dices, Maritza. Yo no veo a Gustavo Bolívar diciéndole no a nada al presidente, y en los gobiernos y en toda organización se necesita que haya personas que le digan no al líder, porque le suman a la gestión al decir no, al tener una posición crítica frente a algunos temas, aunque compartan el espíritu general. Pues en este caso yo no veo ni a Gustavo Bolívar, ni a Alexander López, ni a Carlos Carrillo, por ejemplo, como personas que vayan a poner esos frenos a ese unanimismo dentro del gobierno. Pero mire que yo sí veo, por ejemplo, un segundo, Julio, yo sí veo, por ejemplo, a Ricardo Bonilla poniéndole no, cosa que ya ha hecho y que hizo durante la alcaldía.
veo a Catalina Velasco también en vivienda, pero no, veo a una serie de ministros muy y idóneos. Los 6 ministros que de sí peso pueden- no todos son, Exacto. digamos, como usted los quiere plantear. De acuerdo. Osuna en Justicia es alguien que es muy serio, Umaña en Comercio Cada- es muy serio, Catalina Velasco muy serio, Juan David Correa en Cultura es muy serio. Entonces no todos son, digamos, el perfil caricaturesco que usted quiere En el presentar área a los que en llegan. el gobierno cada vez menos. Y fíjense el nombramiento de Carrillo. Repiten el error de Olmedo López, traer a un neófito en el tema supuestamente central del gobierno, que es el cambio climático, atender la emergencia climática, una persona que no tiene ningún conocimiento Sí. ni ninguna experiencia Mire, en esa área. alguien decía para cerrar ya este tema, porque se nos acabó el tiempo, que nombrando a Carrillo, a Bolívar, a Alexander López, más allá de todas las críticas que pueda haber, de pronto el gobierno también lo que quiere es traer gente que no tenga una mancha de corrupción ahí. Y Puede Diego ponerse también sobre la Cancino, mesa. que llega a Sí. Viceministerio del Interior. Traer a novatos es 7 una de la forma de mañana, corrupción. 22 minutos.